respetados miembros de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Reconociendo el artículo 2 de la Carta Magna de esta organización, numerales 1 y 5, que apelan por fortalecer la paz y la seguridad en el continente y por buscar una solución a los problemas políticos, económicos y jurídicos que puedan surgir en y entre los países miembros, afirmando que la estabilidad, la certidumbre y la gobernabilidad de los estados son fundamentales para el desarrollo de un pueblo americano próspero, y conscientes de la complejidad por la que atraviesan varios estados miembros, razón que hoy nos convoca, yo, Miguel Díaz-Canel, en representación de la República de Cuba, expreso que es menester actuar estratégicamente y con respeto a los principios de esta organización para atender la inminente crisis de gobernabilidad de Costa Rica en la actualidad. A continuación, las razones. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, del periodo 2010-2014, ya había declarado abiertamente esta problemática de gobernabilidad en la rendición de resultados de sus 2 primeros años de gobierno. Observo serias y profundas trabas y vacíos en materia de gestión pública, de negociación política y de gobernabilidad. Por ello se impone un franco debate sobre el estado de nuestra institucionalidad, sobre todo de su capacidad para actuar eficazmente ante los retos y oportunidades de un país en profunda transformación económica y social y en un mundo cada vez más complejo. No obstante, continúa en la presidencia por su férreo esfuerzo de bajar los índices de criminalidad con su eje de seguridad ciudadana, bajando los índices de homicidio y feminicidio en gran proporción. Todas estas intenciones, sin embargo, con la presidencia de Luis Guillermo Solís Rivera, se han ido a pique desde el comienzo de su administración. En realidad, del plan rescate de Costa Rica que el señor Solís formuló para llegar a la presidencia, solo ha cumplido con parte de uno de 3 pilares al reducir la pobreza. Su presidencia no solo ha estado manchada de grandes escándalos de corrupción como el conocido Cementazo, que involucra a las 3 ramas del poder, sino que no cumplió con crear el Instituto Nacional de Infraestructura y Transporte, fundamental para impulsar la mejora vial de la nación, entre muchas otras tareas inconclusas. Ahora bien, la crisis de gobernabilidad no es inminente en Costa Rica únicamente por el hecho de no poder avanzar con la implementación de su plan de gobierno, sino que a nivel económico e institucional también hay crisis estructurales en Costa Rica, ambas vitales para explicar la crisis de gobernabilidad, según un estudio en América Latina realizado por Lina Ramírez y Sofía Encinales en Colombia 2018. En primer lugar, la crisis de liquidez de Costa Rica para 2017 se tornó insostenible. No suficiente con el déficit fiscal que presentaba el país para 2014, año en el que Solís se posiciona, y que era equivalente al 5% del PIB de ese año. Solís aumentó masivamente los gastos corrientes de gobierno central sin tener cómo solventarlos con ingresos corrientes. Específicamente, solo el 50% de sus gastos corrientes se financian con tributos, la diferencia con deuda pública, cerrando así el 2017 con un déficit fiscal de más de 6.1% del PIB. En segundo lugar, la crisis institucional de Costa Rica se ha hecho clara en casos como La Trocha, en donde la Fiscalía ha sido incapaz de acusar a los responsables del despilfarro de recursos públicos con la construcción de la vía fronteriza. 2. El pago ilegal de sobresueldos de varios ministros y viceministros sin responsabilidad política o fiscal alguna. Tercero, la omisión al cierre de CONAVI, órgano nacional a cargo de la red vial, que ha demostrado negligencia y altas tasas de endeudamiento.
aun cuando fue otra promesa de la campaña del candidato Solís. Entre muchos otros, como la impunidad a los sobrecostos del paquete de proyectos de Grupo ICE. En tercer lugar, el presidente no ostenta la mayoría en el Parlamento, lo cual es vital para el movilismo y funcionamiento fluido de todo gobierno. Es la segunda fuerza legislativa con solo 12 de 57 escaños en la Asamblea Legislativa, después del PLN con 18. Contrario a Laura Pichincha, que por ejemplo tenía la mayoría parlamentaria con 24 de 57 escaños a nombre del Partido de Liberación Nacional. Reflejo de todo lo anterior son los índices de confianza en las instituciones y en el gobierno. La aprobación a la gestión de Guillermo Solís empezó con alrededor de 40% de las opiniones positivas y 20% negativas, y terminó en el 2015 con una aprobación de tan solo el 14%. Mientras que la aprobación de la gestión de gobierno que encabezaba Laura Pichincha a finales del 2013 fue el 69.2% según datos del Latinobarómetro. Con todo esto es claro que Costa Rica pasa por tiempos de crisis tanto económica como institucional. Aunado a esto, un incumplimiento vertebral de su programa de gobierno. Todos estos elementos que definen una crisis de gobernabilidad. Por lo que, en nombre de la soberana República de Cuba, hago un sincero llamado a la comunidad internacional para visibilizar y actuar en concordancia. Muchas gracias.